Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel ataca una instalación del ejército sirio cerca de Damasco con helicópteros y tropas terrestres. El Consejo de Seguridad de la ONU votará una resolución para disolver la FINUL a finales de 2026. Netanyahu califica de libelo de sangre, tildar de criminal de guerra a un general del ejército israelí en un artículo de opinión del diario Haaretz. Reino Unido, Francia y Alemania lanzan un proceso para una reimposición rápida de sanciones a Irán. Vídeos vinculados al sospechoso del tiroteo en Minneapolis muestran mensajes antisemitas y anti-israelíes. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con la primera de las noticias. Las tropas terrestres israelíes llevaron a cabo una incursión comando durante la noche del miércoles al jueves en una instalación militar siria que ya habían bombardeado los 2 días anteriores, en una importante operación que incluyó helicópteros y aviones de combate, así como docenas de tropas terrestres. Israel atacó primero el lugar en las afueras de Damasco el martes, matando a varios soldados sirios, y lo bombardeó nuevamente el miércoles, según la televisión estatal. El gobierno sirio asegura que se trata de la antigua base militar de Tal Manej, cerca de Kishbe. Según 2 fuentes del ejército sirio, una unidad del ejército israelí realizó un desembarco aéreo en una colina estratégica al suroeste de Damasco y realizó una operación de 2 horas antes de abandonar la zona. El objetivo era una importante base de defensa aérea operada por Irán antes de ser destruida por Israel, después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Según algunas fuentes, en el sitio había armas utilizadas por el grupo terrorista libanés Hezbollah. Este ataque está considerado el primero de su tipo desde la caída de Assad. Sí, seguramente esto tiene que ver con el giro de acontecimientos que ha tenido lugar en el último mes a raíz de los ataques del ejército, el nuevo ejército sirio, contra las poblaciones drusas del sur del país y que han llevado a una implicación creciente de Israel en la zona. Ya Israel había participado durante todos los años de la guerra civil de Siria tratando de evitar el lanzamiento de misiles contra su territorio por las fuerzas afines a Irán. Ahora esas fuerzas teóricamente ya están inactivas o han sido desplazadas por el nuevo ejército, pero este nuevo gobierno tampoco es una garantía de que se vayan a respetar las garantías de seguridad que Israel necesita, no solamente para su población. En este caso, yo creo que es una operación que da continuidad a los sucesos que habían tenido lugar en el sur del país, en la zona drusa, y que Israel seguramente se ha comprometido con esas comunidades y con la comunidad drusa del propio Israel a servir de escudo ante el avance de las fuerzas que sin duda se les puede calificar de muchas maneras, pero son en definitiva los yihadistas que ahora están al frente del país Siria. Seguimos. El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto votar el jueves sobre una resolución que pondría fin a la operación de más de 4 décadas de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano el 31 de diciembre de 2026, conocida como FINUL, de la que forma parte también un contingente español. No está claro si Estados Unidos votará a favor o se abstendrá, dijeron los diplomáticos. Francia, que supervisa la cuestión en el Consejo de Seguridad y cuenta con el apoyo de Beirut, había considerado inicialmente una prórroga de 1 año y se limitó a mencionar una intención de trabajar hacia la retirada de la FINUL.
pero ante un posible veto estadounidense y tras varias propuestas y un aplazamiento de la votación el lunes, el último proyecto de resolución prevé inequívocamente el fin de la misión en 16 meses. Dicha fuerza fue creada para supervisar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano después de la invasión de Israel en 1978. Su misión se amplió tras la guerra de 2006 entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. El proceso de retirada de los 10.800 efectivos militares de la Fuerza Internacional y civiles y de su equipo comenzaría de inmediato en consulta con el gobierno libanés y se completaría dentro de un año. El borrador afirma que el objetivo es convertir al gobierno libanés en el único proveedor de seguridad en el sur del Líbano, al norte de la frontera con Israel, trazada por la ONU y conocida como la Línea Azul. Exige a Israel que retire sus fuerzas del norte de la Línea Azul. Bueno, esto es una buena noticia, también no solamente porque ya se anuncia en un futuro más o menos cercano la eliminación de esta fuerza de la FINUL, que no solamente no tenía mucho sentido, sino que no tenía ninguna validez, porque hemos visto cómo una y otra vez eran objeto hasta de broma dentro del mundo del terrorismo islamista de Hezbollah, cuando cavaban túneles por debajo de sus instalaciones, disparaban desde las alambradas de esas instalaciones para que Israel no pudiera responder, y evidentemente esta fuerza de interposición no cumplió nunca con su misión, pero especialmente no lo hizo desde el año 2006, cuando fue ampliada, pero la fuerza dominante en el sur del Líbano ya no era el grupo de los que hoy son la Autoridad Palestina, la OLP, sino este grupo Hezbollah, que también tiene muchas implicaciones políticas dentro del país. Ahora, debido a la derrota tan significativa que tuvo este grupo terrorista en la guerra contra Israel, que en poco tiempo desactivó toda su cúpula con estos Vipers explosivos, pues Líbano, pues por primera vez desde hace casi 50 años se encamina a, digamos, dirigir la seguridad nacional y no dejarla en manos de grupos terroristas como Hezbollah. Así que supongo que a esta retirada a finales de 2006 de la Fuerza de Interposición Internacional, pues también tendrá que ejercer tendrá que celebrarse una especie de encuentro internacional para que las naciones interesadas, entre ellas por supuesto Israel, pero también Francia y otros, ayuden a Líbano a crear en la zona una fuerza militar lo suficientemente, con las condiciones para que no vuelva a suceder que un grupo terrorista se haga cargo de un país. Les hablamos ahora del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha rechazado enérgicamente lo que llama viles acusaciones hechas contra el jefe del Comando Central, el mayor general Avi Blud. En una columna de opinión del periódico israelí Haaretz, después de que Blud comentara que la aldea cisjordana de Al-Mughayir pagaría un alto precio tras un ataque a tiros por parte de uno de sus residentes. El primer ministro expresó su pleno apoyo al militar y a los soldados que trabajan para erradicar el terrorismo en Judea y Samaria. Lo hacen con determinación y una moral inquebrantable y todos los saludamos, añade el comunicado. El jefe del Estado Mayor defendió de manera similar a Blud, que está descrito en el artículo como un general del derramamiento de sangre, un criminal de guerra y un Oberkommandant, una aparente referencia a un rango militar de estilo nazi. Bueno, la verdad que la columna de Gideon Levy en el periódico Haaretz es realmente sangrante en el sentido de acusar con tales palabras
a la acción de un militar que está ejerciendo su labor, que es una labor que le asigna al ejército el gobierno. Él no actúa de forma improvisada y propia según sus voluntades. Así que me parece que es una acusación grave y también gratuita, porque no se puede exigir que los comandantes militares que obedecen órdenes sean juzgados por cumplir esas órdenes. Gran Bretaña, Francia y Alemania han puesto en marcha un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear, una medida que probablemente aumentará las tensiones 2 meses después de que Israel y Estados Unidos bombardearan Irán. El trío de países dijo en un comunicado que habían decidido activar el llamado mecanismo de retroceso antes de perder la capacidad, a mediados de octubre, de restablecer las sanciones a Teherán que se levantaron en virtud de un acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. Han mantenido varias rondas de conversaciones con Irán desde que Israel y Estados Unidos atacaron sus instalaciones nucleares a mediados de junio, con el objetivo de acordar aplazar el mecanismo, pero consideraron que las conversaciones en Ginebra el martes no produjeron compromisos suficientemente tangibles por parte de Irán. Esta terna ha seguido adelante con las acusaciones de que Irán ha violado el acuerdo de 2015 que buscaba impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear, y esperan que Irán se comprometa hasta finales de septiembre a ofrecer compromisos sobre su programa nuclear que los convenzan de aplazar acciones concretas. Bueno, a ver, esto de que esperen que Irán se comprometa y ofrezca explicaciones, compromisos y garantías para que no siga con su programa de desarrollo de bombas nucleares, me parece que es un objetivo inalcanzable, porque el régimen de Teherán prácticamente está vivo gracias a esa promesa, está vivo dentro de su propio grupo de la teocracia, de los guardianes de la revolución. Y si renunciaran a este empeño de desarrollo nuclear, pues se vería en una situación todavía más complicada que las que están viviendo ahora, con un país que, siendo de los más ricos del mundo en producción de petróleo, se encuentra en una situación tremendamente acuciante a nivel económico, energético, social, etcétera, porque justamente han derivado todos los beneficios económicos de las últimas décadas a combatir a Israel, a fomentar la creación de grupos proxies, es decir, grupos como Hezbollah o los hutíes en el Yemen, que no solamente impulsen la conversión del mundo musulmán a la versión chiita y no a la suní de muchas zonas, sino que también tengan como objetivo máximo la eliminación de Israel. Y como las cosas no le han ido bien últimamente, pues esto está produciendo no solamente, como decimos, problemas económicos y de abastecimiento, sino que también problemas militares que les están resultando muy difíciles de resolver, y también evidentemente en el plano político, para seguir vendiendo a Occidente que ellos lo único que quieren es energía atómica por la energía atómica, aunque para ello solamente tendrían que enriquecer el uranio al 3,68%, mientras que el objetivo real es enriquecerlo al 90% más para producir bombas atómicas. Y esto parece que a esta tríada de países europeos, el Reino Unido, Francia y Alemania, todavía no les termina de convencer de que esa es la intención de Irán. A ver si después de estas semanas y de ver el rechazo de Irán, pues sí se dan cuenta de que esa es la realidad. Encaramos la última noticia de este informativo. El sospechoso del tiroteo masivo del miércoles en una escuela católica de Minneapolis, Minnesota, publicó vídeos que incluían mensajes antisemitas y antiisraelíes, según la Liga Antidifamación.
Las autoridades han identificado al sospechoso, que murió por suicidio en el lugar, como Robin Westman, de 23 años. 2 niños de 8 y 10 años murieron y otros 17 resultaron heridos cuando el atacante abrió fuego contra estudiantes que asistían a misa en la escuela católica, dijeron las autoridades. El agresor disparó docenas de tiros a través de las ventanas de la iglesia contra los estudiantes que estaban sentados en los bancos y luego se suicidó. Poco antes del ataque, el presunto tirador subió 2 vídeos a YouTube que fueron eliminados. Los vídeos, que se cree son de Westman, muestran armas de fuego y cargadores de municiones marcados con mensajes escritos en blanco. Los escritos sobre las armas en los vídeos decían quemar a Israel y destruir IAS, en referencia a una agencia de refugiados judíos que los supremacistas blancos han utilizado como evidencia de la teoría del gran reemplazo, que afirma falsamente que los judíos están intentando traer gente no blanca a los Estados Unidos para suplantar a la población blanca. Bueno, evidentemente esta persona era un odiador profesional, pero de lo poco que se conoce, ya sí, con estos datos se puede hacer un pequeño retrato robot. Primero, que tenía 23 años, ya no es el caso que se pudo suponer en otros ataques contra escuelas de antiguos estudiantes que cuando apenas egresaban con 16, 17 años, pues iban y se vengaban de cuestiones personales que habían pasado durante su educación. En este caso es un atacante externo porque no pertenece a la religión católica, ataca a un colegio católico con mensajes antisemitas. Es decir, este es un odiador profesional, casi diría yo, dentro del mundo de la locura no clínica que se vive en muchas zonas también en Estados Unidos. Es decir, es una persona que se fue a disparar contra niños de 8 y 10 años. Es decir, no estamos hablando, como hemos visto en ocasiones anteriores, chicos de high school de 14, 15, 16 años, sino niños de escuela primaria, disparándoles y en los mensajes contra esta escuela católica, pues él escribía en sus armas quemar a Israel y destruir GIAS, que esto es algo que fuera de Estados Unidos no se conoce, pero que es un mito que hay entre los supremacistas blancos, que para meter a todos en la misma conspiración los judíos intentan traer negros y gente no blanca para suplantar a la población blanca. Es decir, o sea, no solamente que es un ataque racista, sino que también antisemita a la vez, diciendo de que en realidad los que están promoviendo esa desblanquización, perdón por el término, de América son justamente los judíos. Una persona que escucha hoy en día estos argumentos dice, esta persona está loca. Bueno, está loca, pero no en términos clínicos, sino en términos sociales. Y es una locura que está muy extendida, no solamente en Estados Unidos. Concluye así nuestro informativo de hoy. Les esperamos en el próximo espacio informativo con estas noticias comentadas por Jorge Rosenblum. Gracias, Jorge. Y hasta el lunes. Y hasta el lunes. Gracias a todos. Shabbat Shalom. Sigan escuchando Radio Sefarad.